también de los líderes que tenemos actualmente y que tienen que afrontar este desafío que es un paradigma generacional tan diferente y muchas veces contrapuesto. Lo primero que voy a hacer es contarles, y esta va a ser quizás la única mención directa al libro, esta frase que ustedes están viendo en pantalla. ¿Qué significa esta frase que ustedes están viendo en pantalla? Bueno, esa frase es básicamente la que me inspiró a escribir el libro que escribí. ¿Y qué tiene que ver? Valió la pena con lo que vamos a hablar. Valió la pena es la conclusión de una anécdota que de alguna manera representa el momento en el cual caí literalmente en la cuenta de las crisis y los conflictos que estábamos viviendo internamente en las compañías respecto de lo que es el emerger de la generación Y y los viejos paradigmas con los que contamos aún en nuestras compañías. La anécdota es muy corta, pero sí representa para mí mucho en términos de lo que pude ver. Hace unos años, un líder muy importante de la compañía en la cual trabajo recibió una propuesta laboral muy importante, una propuesta que en general es difícil recibir para un latinoamericano cuando uno trabaja en una compañía global, que tenía que ver con expatriarse para ocupar un puesto muy importante en otro país del mundo. Esta persona, que ya había pasado muchos años en el exterior y que realmente había tenido una carrera súper importante, al momento de recibir esta propuesta tiene un inconveniente familiar que es la enfermedad de su padre. Su padre, que lo había acompañado, digamos, durante toda su vida, cae realmente con una enfermedad terminal y él lo comienza a visitar a la clínica, al hospital donde estaba internado. En una de esas visitas se encuentra con un sobrino que también había ido a visitar al padre, y en las charlas que están teniendo, el sobrino le pregunta, bueno, tío, ¿qué se siente en esta carrera tan impresionante que hiciste como un latinoamericano, poder haber llegado al puesto que llegaste y ahora volver a tener esta posibilidad tan increíble? Obviamente esta persona, que es un líder, digamos, obviamente de otra generación a la del sobrino, lo que comentó es, mirá, fantástico, es, digamos, un nuevo desafío, es una nueva posibilidad. Lo que ocurre es que ahora con esta situación de mi padre, también para mí es un desafío poder decidirlo. Y la pregunta que le hizo el sobrino, la siguiente pregunta, es la que ustedes vieron aquí en pantalla y están viendo aquí en pantalla, que fue, tío, todo esto que hiciste, todo este camino que recorriste en una corporación, la cantidad de viajes, la cantidad de horas, la cantidad de expatriaciones que tuviste, la falta de tiempo con tu familia, tus divorcios, todo lo que implicó en tu vida personal el impacto de tu carrera profesional, ¿valió la pena? Esa pregunta que parece como tan sencilla, realmente lo movilizó y lo choqueó, probablemente por el momento personal que estaba viviendo, que tenía que ver con la enfermedad de su padre. Y recuerdo que al día siguiente vino a verme, como normalmente ocurre, para plantearme lo que sentía. ¿Qué era lo que sentía? Sentía por primera vez en su vida, después de 50 años y de unos cuantos en la propia compañía, que esa pregunta tan básica y tan sencilla realmente lo había llevado a profundizar en si realmente todo lo que había hecho y todo lo que había dejado en el camino había valido la pena. Y valió la pena, en el fondo, de lo que habla, es del cuestionamiento actual y permanente de los más jóvenes, de quienes hoy tienen, digamos, hasta 30 años, respecto de lo que las compañías pedimos o exigimos. Esta pregunta que la generó un joven de 25 años, es de alguna manera la pregunta que se hacen los más jóvenes hoy en las organizaciones. Si lo que las compañías ofrecemos valen la pena en relación a lo que uno pierde respecto del día de hoy, del presente, del disfrute, de la vida en general. Y esta, lamentablemente, es una pregunta que todavía las organizaciones internamente y quienes lideramos organizaciones no nos hemos hecho con la suficiente transparencia, claridad, y que
por no hacérnosla, de alguna manera quizás estamos ofreciendo y seguimos ofreciendo propuestas de valor como empleadores a quienes quieren trabajar que a lo mejor no apetecen las necesidades individuales. Es decir, todavía creemos que por el trabajo, un joven, una persona que trabaja, un empleado que tiene hasta 30 años, va a estar dispuesta a dejar un montón de cosas de su vida personal que probablemente no esté dispuesta. Y este cambio rotundo en lo que es el trabajo para los más jóvenes es quizás el desafío más grande que tenemos actualmente nosotros en las compañías. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque el trabajo, en la actualidad, no es el eje central de las vidas como lo era en el pasado. Con esto quiero decir, no quiere decir que el trabajo no sea muy importante. Lo que quiere decir es que no es lo único importante que los jóvenes tienen en su vida hoy, a diferencia de lo que ocurría en el pasado. Porque por ahí muchos de los que están conectados son muy jóvenes y no lo saben, pero hace 20, 30 años atrás, el trabajo constituía el centro del universo social. Es decir, cada persona era socialmente y se convertía en un individuo social a partir del trabajo. Y era mi hijo el doctor, el ingeniero tal, yo trabajo en esta compañía. Es decir, la referencia del trabajo era como rotundamente importante. Y todo lo que rodeaba al trabajo era bastante más secundario de lo que es hoy. En la actualidad el trabajo se desplaza del centro de la vida de los individuos. Cuando digo se desplaza, quiere decir que además del trabajo, los jóvenes tienen muchísimos intereses que son a la vez tan importantes como el propio trabajo, que tienen que ver con los amigos, los viajes, las redes sociales, el cuidado personal, los deportes. Es decir, hay dimensiones que ocupan la vida social que antes no la ocupaban. El problema fundamental es que todavía las compañías no hemos registrado este cambio rotundo y seguimos creyendo y seguimos pidiendo el mismo sangre, sudor y lágrimas que pedíamos hace 20 años, cuando hoy ya nadie está dispuesto a esa sangre, sudor y lágrimas a cambio de carrera, a cambio de un futuro asegurado, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se produce el primer conflicto rotundo entre organizaciones, compañías y empleados, en lo que nosotros ofrecemos y entre lo que los jóvenes quieren y necesitan. Esa es una introducción. Antes de entrar más en detalle a lo que para mí tiene que ver con el aspecto más importante para solucionar esta crisis que estamos viviendo, que es el liderazgo, simplemente quería mencionarles 3 grandes desafíos que estamos viviendo las compañías en la actualidad. Podría enumerar 10, 15 quizás, tendencias del mundo del trabajo que impactan muy fuerte en todas las organizaciones y en los modelos de liderazgo. Pero elegí 3 porque están muy relacionadas con lo que vamos a seguir hablando. Lo primero, si ven la foto de la izquierda, arriba, tiene que ver con el cambio en el crecimiento global. ¿Qué significa el cambio en el crecimiento global? Hay un cambio rotundo y central en las organizaciones transnacionales y globales que tienen que ver con el lugar donde se genera el crecimiento económico. Hoy las compañías del mundo ya no crecen en los países centrales que crecían en el pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Hace 10, 15 años, las organizaciones globales lograban su crecimiento de negocio en países como Estados Unidos y Europa, sobre todas las cosas, y algunos países centrales también de Asia. En la actualidad, esas geografías no solo que no crecen, sino que decrecen. Y el crecimiento económico y el crecimiento en facturación viene de los países emergentes, de regiones como Asia, Latinoamérica, África, etcétera, etcétera. Eso hace que el proceso migratorio laboral se haya revertido y que ya la generación de fuentes de trabajo, la generación de talento, ya no sea en el mundo desarrollado, sino que sea en los países emergentes. Y eso tiene muchas connotaciones. La primera connotación es que las ideas y el talento y la creatividad cada vez más viene de lugares que no son esos centrales que mencionábamos. Wormhole, que es una compañía que vende servicios globales
Live Learning, es, por ejemplo, una compañía argentina que atiende al mundo, a compañías enormes como Microsoft. ¿Por qué? Porque tiene ventajas competitivas, tiene creatividad y tiene potencialidad para que desde un país como la Argentina desarrolle servicios y productos de manera global. Por otro lado, lo que también termina ocurriendo es que las culturas de las compañías, inclusive las europeas y americanas, empiezan a estar mucho más diluidas, porque la participación de los líderes de países emergentes es cada vez más poderosa y por tanto las culturas nacionales y regionales tienen muchísimo más peso a la hora de definir la cultura de una gran organización. No es un tema menor. Vamos hacia un mundo en el cual el modelo ideológico europeo-americano no es el que va a primar en las organizaciones. Probablemente el modelo ideológico chino, indio, sudamericano, empieza a tener muchísimo más peso en la construcción de cultura de las organizaciones, lo cual es un cambio rotundo para todos los que trabajamos en el mundo de las organizaciones y para lo cual tenemos que estar preparados. La gran ventaja es que cuando hablamos de generación Y, estamos hablando de la primera generación realmente global de la historia de la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es la primera generación que a partir de la tecnología y las redes sociales ha construido hábitos de consumo y ha construido paradigmas de conocimiento iguales a lo largo del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que un joven de Brasil, de México, de Chile, tiene hábitos de consumo y costumbres mucho más parecidos a los de Asia, a los jóvenes de Asia, a los de Europa y Estados Unidos, que lo que teníamos nosotros hace 20 o 30 años atrás. Esta cultura global, a partir del desarrollo tecnológico, de la digitalización de las comunicaciones, hace que la generación Y esté muchísimo más preparada para esta integración cultural global de la cual hablaba antes. El segundo dibujo que ustedes van a ver ahí, que es la parte derecha, tiene que ver con la virtualidad, que tampoco es un tema menor. Yo hablo mucho en el libro de un concepto que quizás es un poco extremo, pero que para mí es muy importante. Yo hablo de la muerte de las oficinas. Estamos aconteciendo de alguna manera a la extinción de los lugares físicos de trabajo. Cuando digo los lugares físicos, no solo me refiero a la necesidad que tienen los más jóvenes de no tener un mismo lugar todo el tiempo y poder tener flexibilidad en la forma en la que trabajan, desde su casa, desde un café, desde una plaza, sino me refiero también, desde el lado de las compañías, al costo de metro cuadrado de las oficinas en los países desarrollados o en las grandes ciudades del mundo. Si ustedes evalúan el precio del metro cuadrado en las grandes urbes, por ejemplo en Latinoamérica, San Pablo, el DF, Buenos Aires, Santiago, Bogotá, van a ver que crece brutalmente en las últimas décadas y hace que la ecuación económica de implementar herramientas virtuales sea mucho más provechosa para las compañías. Entonces, ya no estamos solamente hablando de la importancia de atender la necesidad de virtualidad, de flexibilidad laboral, de no venir siempre a la misma oficina, al mismo lugar todos los días, sino también de cómo aprovechamos los metros cuadrados que tenemos las grandes compañías. Virtualidad. La virtualidad trae un desafío importantísimo para los líderes y sobre todo para los líderes que somos de otras generaciones, porque todavía sentimos que trabajar es ver a una persona en su oficina o en su lugar de trabajo. Y trabajar en el mundo actual no significa estar en un lugar fijo de trabajo ni en una oficina. Pero para cambiar ese mindset, que tiene que ver con que entender significa estar disponible y no estar trabajando físicamente en el mismo lugar, quienes lideramos organizaciones tenemos que hacer un cambio rotundo que todavía, lamentablemente, creo que no hemos hecho. Tercer foto, y muy importante, tiene que ver con la convivencia generacional. La convivencia generacional es, en síntesis, el problema más grande que yo mencionaba al principio, y que tiene que ver cómo dos paradigmas sociolaborales tan diferentes conviven en la actualidad. Y yo recién hablaba con José, que es quien está moderando esta charla, y claro, estaba acá en Wormhole y veía qué tipo de compañía es. Es una compañía de todos jóvenes de abajo de 30 años o alrededor de los 30 años. Entonces, para Wormhole, igual que para Google y para muchísimas compañías tecnológicas y de gente joven, es mucho más fácil construir compañías que
estén al servicio de un mismo grupo etario. El problema grande la tenemos las organizaciones donde convivimos grupos etarios, gente que tiene 20, 30, 40, 50 años, y que sobre todas las cosas están lideradas por gente de generaciones anteriores que aún no entienden o que no logran adaptarse a la velocidad que los más jóvenes quieren. ¿Qué significa esto? Que en la práctica tenemos conflictos. Conflictos porque lo que los valores sociolaborales de los jóvenes implica una demanda, para quienes lideramos desde otras generaciones son un inconveniente. Y ahí es el punto, yo diría, más rotundo en el cual nos encontramos en la actualidad. Porque la discusión que normalmente yo tengo en la compañía es, hay un momento en el cual quienes somos de otras generaciones y lideramos, cuestionamos mucho el paradigma laboral de los más jóvenes, sobre todo por esto que hablamos al principio, que tenía que ver con la demanda de virtualidad, de flexibilidad, de no voy a dejar todo por una compañía hoy que no sé qué me puede dar en 10 días. Porque en ese sentido las compañías también somos muy injustas. A veces pedimos cosas que no podemos dar. ¿Cómo puedo yo pedirle a un joven que se comprometa 10 años, 15 años de su vida, y yo como organización no puedo garantizarlo? Entonces también hay mucha hipocresía desde el punto de vista de las corporaciones respecto de lo que piden contra lo que pueden dar finalmente. Y esto es algo que los jóvenes lo ven, lo vivencian, y por tanto no están dispuestos a dejar a cambio algo que tampoco la compañía puede garantizar. Entonces, el gran conflicto está en, una vez que sabemos que tenemos valores sociolaborales diferentes, ¿cómo hacemos quienes lideramos para adaptarnos y realmente generar una compañía que pueda recibir, que pueda acoger y que pueda inspirar a quienes son más jóvenes a pesar de que tengan valores sociolaborales diferentes? Central, más allá de todos estos desafíos que yo mencionaba antes, y que si yo tuviese que elegir cuál es, digamos, el problema más grande que tenemos, es que a las compañías, a las organizaciones no nos creen. Básicamente no nos creen. Es cierto que la generación Y es una generación que, desde mi punto de vista, con mucha razón, ha ido perdiendo credibilidad en las instituciones en general. Cuando digo instituciones me refiero a partidos políticos, a instituciones religiosas, a sindicatos y también a organizaciones empresariales. Los jóvenes no creen en las organizaciones con fines de lucro, al igual que no creen en muchas otras. Hay una desconfianza producto de lo que hemos hecho también las organizaciones en el pasado, muy relacionado con muchos aspectos, con el impacto ambiental que hemos tenido sobre el mundo, con los procesos también de reestructuración que se han vivido en el mundo. Es decir, las organizaciones tenemos una gran parte de culpa en esta pérdida de confianza. La cuestión es que más allá de esta pérdida de confianza y esta falta de credibilidad que tenemos las organizaciones, todavía seguimos necesitando de la gente y su engagement para poder ser mejores. Hoy las organizaciones, como ventaja competitiva, la única y la más importante que todavía siguen teniendo es el engagement. El engagement es el compromiso y la productividad que tiene la gente que trabaja en esas organizaciones. Las grandes compañías globales tenemos más o menos las mismas marcas, más o menos los mismos activos financieros y competimos de igual manera en esos aspectos. Lo que no tenemos es la misma capacidad humana, el mismo talento y el mismo nivel de productividad que deviene del engagement de sus empleados. Entonces, más allá de todos los desafíos que podamos tener como organizaciones, hoy el más importante, el clave, es cómo logramos construir esa confianza y ese engagement con nuestros propios empleados que ayuden a que esa extra milla que todos están dispuestos a dar hagan más competitiva la compañía. Logren que la compañía sea más eficiente y más eficaz que nuestros competidores. Y para hacerlo, obviamente tenemos que transformar no solo la propia organización, pero sobre todas las cosas el liderazgo de la propia organización. Y el liderazgo que deviene de generaciones anteriores es la que con mayor presión se está viendo en los últimos tiempos en la necesidad de transformarse.
Una más, José. Este es otro paradigma que parece muy básico, pero para mí es muy importante. Las organizaciones también cometimos el pecado en el pasado de poner demasiado foco cuando hablamos de líderes y de liderazgo en cómo reteníamos a los mejores. Entonces hacíamos diferenciación muy fuerte entre nuestros propios empleados, teníamos estrategias de seducción y de retención de los que nosotros considerábamos los mejores, y obviamente lo que ocurre es que la generación de la cual estamos hablando, que son los jóvenes de hasta 30 años, son una generación muchísimo más colaborativa y solidaria de lo que éramos nosotros en el pasado. ¿Qué quiero decir con esto? El motor de engagement en las generaciones pasadas tenían que ver con la competitividad individual, con la competencia individual. ¿Qué quiero decir? Yo compito y quiero llegar antes que mi colega al puesto que está más arriba. Yo individualmente quiero llegar antes, quiero ganar esta carrera por un desarrollo profesional más veloz. Esta generación de la cual estamos hablando, como decía al principio, que no le importa tanto el trabajo, insisto, como único medio y central de vida, no está dispuesta a competir de la misma manera y con los códigos que se competían en el pasado. Entonces las compañías tampoco debiéramos o debemos fogonear ese fuego interno que ya no existe, que tiene que ver con ganarle al de al lado. Esta es una generación mucho más colaborativa, mucho más solidaria y mucho más colectiva en el sentido de cómo trabaja. ¿Por qué? Porque también deviene de las redes sociales. Es la primera generación de redes sociales en el mercado de trabajo y no hay nada más social y nada más colaborativo que una red social. Y de esa interacción en las redes sociales es que los más jóvenes también trasladan esa necesidad de cooperación al mundo del trabajo. Entonces el concepto de hoy ya no tiene que ver con diferenciar a la gente, ofrecerle competir con el colega, llegar antes a un puesto, sino que tiene que ver con cómo logramos que todos los que están en una organización logren dar esa milla extra. Esa milla extra, por supuesto, está muchísimo más asociado a qué tengo que ganar yo y el grupo de trabajo en esta compañía, qué pueden darme para que yo me quiera quedar y quiera dar más de mí. Y esa es la pregunta central que nos tenemos que hacer las organizaciones y que creo que de alguna manera no la estamos haciendo. Hay algo que para mí es súper importante. Más allá de que las compañías tenemos marcas, tenemos activos, tenemos una imagen como empleadora, para los jóvenes, hoy, la compañía es el jefe, mayoritariamente. ¿Qué significa esto? Que más allá de los esfuerzos que yo haga a la hora de querer vender, entre comillas, o marketinear una compañía, más allá de los beneficios que yo pueda dar, de las promesas que yo pueda dar, para un joven lo más importante hoy es quién lo lidera. El impacto que tiene el líder directo sobre la persona es proporcionalmente muchísimo más grande de lo que era en el pasado. Y por tanto, la demanda al jefe también es mucho mayor y más exacerbada de lo que era en el pasado. Con el problema adicional, pero muy relevante, de que el jefe actual, que es de otra generación, no está preparada a esa demanda que los jóvenes tienen hoy. No están preparadas porque es una generación, la de los jefes actuales, de arriba de, digamos, 35 años, que no se cuestionaba nada, que no cuestionaba lo que el jefe decía o lo que el jefe no decía. Y por tanto, esta demanda de los jóvenes de apoyo, de coaching, de feedback, de acompañamiento, es una gran novedad para los jefes en gran medida. Y obviamente, asociada a este pedido de contención y de ayuda que tienen los más jóvenes, para jefes que no están preparados, también viene asociado a un cuestionamiento muchísimo mayor hacia el jefe. Un cuestionamiento que tiene que ver con, yo soy transparente y te puedo decir todo lo que pienso. Puedo cuestionarte, puedo decir que no estoy de acuerdo con lo que haces y de alguna manera vos lo vas a tener que aceptar, lo vas a tener que escuchar y lo vas a tener que procesar de alguna manera. El gran problema es que las organizaciones todavía no hicimos el cambio en el modelo de liderazgo como para que los jefes estén totalmente preparados para ese proceso de escucha,
de reflexión, de feedback y de soporte también del cuestionamiento. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer quienes somos de otras generaciones para cambiar rotundamente la manera en la que lideramos y aceptar que más allá que estemos de acuerdo o no, los más jóvenes nos van a cuestionar, nos van a pedir soporte y tenemos que estar preparados? Porque lo importante de esto es entender que el mundo ha cambiado tan rotundamente que hace 10 años nosotros, las compañías, estábamos focalizados en entender cómo era la generación Y. Entender por qué cuando hacíamos las encuestas de engagement eran la de los jóvenes las que peor daban, por qué había tanto cuestionamiento, por qué había tanta rotación en las compañías. Es decir, invertimos muchos años en entender cómo iba a ser esta generación y cómo estaba haciendo. Hubo un segundo momento en el cual las compañías empezamos a transformar a las organizaciones a través de políticas flexibles, métodos de trabajo virtuales, flexibilidad en los horarios. También empezamos a trabajar con los modelos de liderazgo que empezaron a morir del pasado. Y estamos en una tercera etapa que ya tiene mucho más que ver con la velocidad a la cual cambiamos a la compañía, no si la tenemos que cambiar o no. ¿Por qué no? Porque cuando hablamos de los jóvenes, aunque quienes estamos arriba de los 40 no entendamos, no estamos hablando exclusivamente de nuestros empleados o nuestros trabajadores, sino que estamos hablando de nuestros consumidores también. Cuando Unilever habla de los jóvenes, está hablando del empleado, pero a la vez de la persona que compra el Axe, que compra el Dove, que compra el Omo, el Skip, es decir, el que compra nuestras marcas. Y en la medida que yo no logro entender a ese joven que es mi consumidor y no logro tenerlo y desarrollarlo en mi propia compañía, es que voy a tener un impacto directo en el negocio. De allí que sea tan inconducente hoy el cuestionamiento de cómo son o no son los jóvenes. Lamentablemente hoy las compañías están lideradas por gente todavía de otras generaciones, pero también, cuando digo lamentablemente, digo que todavía el paradigma no se ha flexibilizado, digo también por suerte, porque es una oportunidad para quienes lideramos de llegar antes que otras compañías a poder flexibilizar los modelos de liderazgo y la forma en la cual se trabaja. Una más. Una de las cosas que para mí son más relevantes y que tienen que ver con el pedido central de la gente que trabaja, tiene que ver con ¿para qué trabajo? ¿Para qué estoy en este lugar? ¿Para qué me levanto todos estos días a las 8 de la mañana? Me tomo un colectivo, me tomo un tren y voy a determinado lugar de trabajo. ¿Para qué? ¿Por qué lo hago? Y esta es una tarea en la cual los líderes no estamos naturalmente preparados. ¿Por qué? Porque los líderes que somos de otra generación venimos de un modelo jerárquico que ya no existe. ¿Qué quiero decir con modelo jerárquico? Quiero decir que en el pasado la jerarquía tenía un valor tan importante que un empleado, simplemente porque una persona de otro nivel le da una instrucción, una orden o un objetivo, lo iba a cumplir. Y en la actualidad, nadie, ningún joven en el mundo, acata una orden o va a buscar cumplir un objetivo simplemente porque alguien de otro nivel lo dice. Acontecemos también, como me gusta decir, a lo que se llama la muerte de las jerarquías. Es decir, la jerarquía dentro de una organización ya no tiene el poder de movilizar a nadie. El poder de movilizar a alguien de los líderes tiene mucho más que ver con cómo logro que la persona que está trabajando conmigo entienda el sentido de lo que hace. El sentido es, más allá de que mi trabajo sea pequeño o no sea demasiado grande, ¿cuál es el lugar que ocupo en esta organización y qué tengo para ganar yo y qué tiene para ganar la compañía? El sentido del trabajo tiene mucho que ver con el objetivo más grande que tiene la organización, la visión de largo plazo. Nadie quiere trabajar en una organización que no tiene un propósito, que no tiene una visión, que no tiene esa aspiración de transformar el mundo en el cual opera, en la comunidad en la que opera y que tiene una dirección clara hacia una contribución determinada en el mundo actual. Cuando digo la visión me refiero a qué mundo y qué compañía queremos construir y qué lugar ocupás vos en esta compañía.
¿Por qué está José Mourinho? Porque hay una anécdota muy buena de José Mourinho, que es el técnico de un equipo inglés. Yo soy muy futbolero y me gusta mucho el fútbol como una buena metáfora de lo que ocurre en las organizaciones. Piensen ustedes que los equipos de fútbol están compuestos por jóvenes de la generación Y, de entre 20 y 30 años, por lo cual los ejemplos en el mundo del fútbol son muy representativos de lo que pasa en el mundo de las organizaciones. José Mourinho, que es un técnico del Chelsea, actualmente dirigió los principales equipos del mundo siempre con mucho éxito. Ganó muchas Copa de Campeones de Europa con diversos clubes. Y hay una anécdota en su libro, hay un libro muy interesante de él que se llama ¿Por qué tantas victorias?, en donde cuenta la anécdota de una semifinal de Champions League en la cual él era técnico del Inter y tenía que jugar el partido de semifinal contra el Barcelona de Messi, que era en ese momento el Barcelona el equipo del mundo, como lo es actualmente. Entonces José Mourinho cuenta que para ganarle al Barcelona, la única manera que tenía de jugar ese partido era con los 11 jugadores bien parados en el mediocampo, del mediocampo para atrás, defendiendo e inclusive marcando en espacios muy reducidos a todos los jugadores del Barcelona, y que eso requería que, por ejemplo, superestrellas del Inter, como eran Milito y Eto'o, que eran los dos delanteros, hicieran un trabajo muy diferente al que venían haciendo. Entonces cuenta en el libro la charla que tuvo con ellos, por la cual les pidió a ambos, tanto a Mourinho como a Eto'o, que no pasaran la mitad de la cancha y que se tiraran al piso a marcar cada pelota que pasara al lado de ellos. Estamos hablando de dos personas que en ese momento eran dos superestrellas, como decía antes, del fútbol europeo, a la cual se le estaba pidiendo que quizás en el partido más importante de sus vidas hicieran algo distinto a lo que sabían hacer y que de alguna manera también iba a dar muchísimo menos lucimiento personal. Ellos estaban acostumbrados a hacer goles y lo que les estaba pidiendo Mourinho en ese momento era que se tiraran al piso a marcar y no pasaran la mitad de cancha. Entonces lo que explica Mourinho en el libro es que justamente para que Milito y Eto'o hicieran eso, que tal vez no era tan virtuoso y no era tan divertido y tan emblemático como lo que ellos venían haciendo, tuvo que explicarles el sentido del por qué tenían que hacerlo. Tuvo que convencerlos de que el fin colectivo último del Inter era muchísimo más importante que el lucimiento de ellos personal y que el sentido de ese trabajo iba a tener un aporte determinado y mucho más grande que el que ellos imaginaban para el objetivo común y general. Esa metáfora es muy importante y es muy interesante para el mundo de las organizaciones. ¿Por qué? Porque las organizaciones estamos acostumbradas a pedirle a nuestros empleados cualquier cosa sin importarnos explicarles por qué y para qué. Y qué van a lograr ellos a través de esa contribución individual. Y el trabajo de los líderes, sobre todo de esta generación, tiene mucho más que ver con el pedido de contribución, pero también con una explicación del sentido que eso tiene para cada persona como líder y para la organización como un todo. El tiempo que uno debe gastar en el presente, en esa tarea de seducción, de convencimiento y de explicación del sentido de lo que cada joven hace, es crucial para conseguir también el engagement de los más jóvenes. Me tomo un vaso de agua y para tomarme el vaso de agua voy a hablar de un tema que también es muy importante desde el punto de vista del liderazgo, que se llama liderazgo auténtico. Pero antes de entrar, quiero compartir con ustedes un pequeño video de 3 minutos. Yo voy a aprovechar para tomar un vaso de agua para poder construir sobre el mismo. ¿Querés, José? Muy buenas, criaturitas del Señor. Hoy vamos a hacer algo divertido. Vamos a buscar falsos rumores de mí, o rumores verdaderos. Los confirmaremos ahora gracias a esta bonita herramienta que nos ha dado el mundo Google. Y básicamente hago esto porque últimamente están saliendo un montón de rumores estúpidos sobre mí. Así que nada, vamos a buscar los rumores más populares sobre mí en Google. A ver qué dice. A ver, el Rubius es... Vale. Vale, esto es lo que más busca la gente de mí. Empecemos por el primero. El Rubius es rico. Vamos a ver, vamos a entrar y vamos a ver lo que dice la gente sobre esto. Cuando sepas lo que gana el Rubius se te va a caer el culo. ¡Oh! Con 7 millones de seguidores y casi 800.000 trillones de visitas en su canal, el youtuber con más seguidores de España gana aproximadamente 2,6 millones de...
mío, buen chiste, chócala, chócala. No, chócala, en serio, chócala. Me encanta la reacción de Doctor House ahí abajo, en plan, oh my god. A ver, no voy a negar algo que es obvio. O sea, obviamente estoy ganando dinero con esto YouTube, pero ya cuando hablan de billones es como, bitch, please. O sea, estuviera ganando 2 billones, no, espera, 2,6 billones, como por ahí, de euros al año. Es que estaría así, o sea, estaría así ahora mismo. Vale, busquemos más. El Rubius es feo. Joder. Solo chicas, ¿qué opináis del Rubius? Yahoo Respuestas, verás. ¿Os parece guapo? Solo chicas, ¿eh? ¿Le seguís en YouTube, en Twitter y en Facebook? Si os lo encontráis por la calle, ¿qué haríais? ¡Me muero por él! ¡Me muero por él! ¡Me muero por él! ¡Me muero por él! Sí, lo sigo en Twitter, Face y YouTube, pero me gusta solo porque me divierte. Ah, bueno, gracias. Mátate, por favor, nunca lo conocerás si él no sabe que existes, madura. Joder, no hace falta ser tan duro tampoco, madre mía. Soy chico, pero si me lo encontrara en la calle lo seguiría hasta su casa. No hagas eso, por favor, no. El Rubius es detenido, vale, eso sí que es verdad. Eso me pasó en Noruega, ya lo he explicado en muchos otros vídeos. Rubius es guapo. ¡Oh! 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 Vale, o sea, si buscas Rubius es, sale el Rubius es guapo. Pero si buscas el Rubius es, sale el Rubius es feo. Hay dos tipos de personas ahí. Rubius es gay, Yahoo. ¿Ustedes creen que el Rubius sea gay? Solo tengo curiosidad, no es nada de discriminación. Es que he visto un par de vídeos y he leído comentarios de otros que preguntan lo mismo. ¿Really, nigga? Yo creo que sí, porque bueno, se le nota un poquito. Jejeje, Mangel y él son muy cariñosos, se dan abrazos y eso. Bueno, de todas maneras, creo que él es más bien bisexual, pero bueno, hasta que él no lo diga, si es que lo es y lo dice, no podemos saberlo. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se piensa que soy gay? ¿Por qué? A lo mejor es por todos esos vídeos que he hecho que parece que se hagan gay. Muy bien. ¿Por qué el Rubius? Se preguntarán ustedes. El Rubius, primero, porque les gusta mucho a mis hijos. Pero, segundo, porque el Rubius es un gran representante de lo que son los líderes actuales para los jóvenes. Hace poco el Rubius tuvo la oportunidad de venir aquí a la Argentina y hubo un desborde generalizado, tanto en las redes como en el aeropuerto cuando llegó, como en el evento que realizó. Y lo loco, digamos, de esa situación es que había una cantidad enorme de gente de arriba de 40 años que no tenía ni idea de quién era el Rubius y estaba impactado con que una persona de 20 y pico de años tuviera 10 millones de visitas en su YouTube todas las semanas y que tuviera un impacto tan grande mediático y que los jóvenes murieran y estuvieran desesperados para ir a verlo. Ahora, el tema del Rubius, como de cualquier otro youtuber, Soy Germán, cualquiera de habla hispana, en el fondo de lo que está hablando es de quiénes son los referentes y quiénes son los líderes para los más jóvenes. Los líderes para los más jóvenes están relacionados con la autenticidad. Cuando una compañía habla de liderazgo auténtico, de lo que está hablando es del modelo de líderes que necesitan los más jóvenes, que tiene que ver ya no con personajes intocables, lejanos, a los cuales no se puede criticar, de los cuales uno no se puede reír, sino que está pidiendo que sea gente de carne y hueso, igual a cada uno de los liderados, que pueda conectarse desde su emocionalidad y también cuestionándose a sí mismo. El valor de la autenticidad, que quizás en una persona como el Rubius, que puede reírse todo el tiempo de lo que es, o cuestionarse, o mostrarse tal cual es, o de cualquier youtuber, es el valor de una persona normal, común y corriente, que desde su habitación puede contar quién es, puede reírse de quién es, que es finalmente lo que conecta a los más jóvenes, con quienes los lideran y con quienes los pueden guiar. Este es otro de los problemas que tenemos grandes en las organizaciones. ¿Por qué? Porque los más jóvenes no logran conectar con aquellos modelos de liderazgo que son intocables, que se
de alguna manera cobijan en la jerarquía y muestran solo un personaje. Cuando yo, como líder, solo puedo hablar de lo bueno que soy y no puedo escuchar la discrepancia y no puedo mostrarme como una persona que se equivoca, que tiene errores, que se puede reír de sí mismo, logro alejar a la gente con la que trabajo. Por eso la idea del liderazgo auténtico, hay un libro súper interesante que se llama Authentic Leadership, The True North, y habla del liderazgo auténtico. Justamente lo que dice es cómo logramos que los líderes de hoy sean transparentes y auténticos para conectar emocionalmente con los más jóvenes, cosa que no está ocurriendo. El segundo tema, y también muy relacionado con este video del Rubius que me mostraba, tiene que ver con la tolerancia y la diversidad. La demanda de tolerancia y diversidad en todas sus formas es uno de los ejes centrales de la generación Y, para la cual todavía muchas compañías no están preparadas. Tolerancia tiene que ver con aceptar la discrepancia y aceptar la diferencia en todas sus expresiones. Compañías que acepten todo tipo de ideas, ya no solo de género o de preferencia sexual o de religión, es decir, esas son cosas básicas y dadas que pasaron hace 20 años. Cuando habla de diversidad, hablo de cómo logramos bancar ideas muy diferentes en la propia organización, cómo logramos aceptar que hay gente que piensa distinta, que hay gente que puede cuestionar, pero que a la vez es súper importante que si logramos direccionar ese cuestionamiento y esa crítica con tolerancia, vamos a conseguir también muchos mejores resultados y mayores procesos de creatividad. Miren, yo creo que hay dos tipos de compañías. Los modelos de compañías pueden ser divididos en 100 millones según el autor que lo escriba. Pero a mí me gusta mucho dividir a las compañías en dos grandes grupos. Las compañías que logran hacer emerger los problemas, las dificultades y los conflictos a la superficie, y que cuando logra hacerlos emerger intenta solucionarlos, o las compañías que nunca logran ni quieren hacer emerger los conflictos y las dificultades, creyendo que por no hacerlos emerger no existen. El problema grande de la actualidad es que las compañías, todas ellas, son imperfectas. Inclusive el mejor lugar para trabajar del mundo tiene injusticias, tiene jefes malos, tiene jefes regulares, tiene gente disconforme. Es humano y las compañías y las organizaciones son absolutamente subjetivas porque están lideradas por seres humanos. Por lo tanto, la diferencia entre una organización eficaz y otra que no lo es de qué manera nos hacemos cargo de los problemas y los conflictos, los llevamos a la superficie y los logramos solucionar. Lo podemos hacer emerger de muchísimas maneras. Lo podemos hacer emerger con encuestas de clima, con charla de los líderes con sus empleados, con focus groups, es decir, de la manera que quieran. Lo único importante es cómo logramos encontrar el conflicto, hacerlo emerger y tratar de resolverlo. La gente inclusive, cuando una organización no logra solucionar un conflicto o un problema, valora que al menos sea llevado a la superficie, que el liderazgo de la organización tome nota de que hay situaciones de disconfort, de injusticia, ya es un valor en sí mismo para cualquier empleado. Y esa es una gimnasia que las organizaciones todavía muchas no tienen, que tiene que ver con prefiero no hablar de lo que está mal, prefiero no discutir cuáles son los conflictos, creyendo que de esa manera los conflictos no van a existir. Por eso la tolerancia y la diversidad y la manera en la cual yo recojo esa crítica y ese disconformismo es esencial para poder dinamizar la compañía y hacerla más creíble. Porque hay un factor adicional que mucha gente no toma en cuenta. Si nosotros no lo hacemos, de todas maneras, esa crítica y ese cuestionamiento va a vivir y se va a potenciar a través del mundo paralelo que hoy son las redes sociales. Los empleados que no encuentran canales de discusión, comunicación y reflexión público en una organización, crean el mundo paralelo de las redes sociales y lo que hacen es cuestionar una organización sin derecho a réplica. De allí que la importancia de que los líderes logren conectar con los más jóvenes, escuchar e inclusive aceptar el cuestionamiento, es fundamental también para hacer mucho más eficaz y más eficiente la organización. Voy a ir cerrando y después vamos a tener un espacio que me gustaría sea de intercambio,
pero haciendo un repaso de lo que para mí son los grandes desafíos que tienen o tenemos los líderes de aquí en adelante respecto de esta generación. Hablé de la jerarquía, cómo realmente las organizaciones logramos ir de este modelo de organización jerárquica en donde las jinetas o el grado o la responsabilidad es la que manda y es la que ejerce presión para tomar para llevar adelante tareas, cómo logramos pasar a una jerarquía que ya no sea como la que conocemos, sino una jerarquía que esté basada en las networks. Es decir, cómo logramos crear equipos de trabajo en donde el jefe ya no esté arriba, sino esté en el centro del equipo, ganando su crédito, no por cómo manda o por el lugar vertical que ocupa, sino por cómo distribuye conocimiento. La valoración de los jóvenes hoy no está dada por la posición jerárquica, sino por el respeto al conocimiento de quien lidera y la manera en la cual ese líder esparce conocimiento. Entonces, el gran proceso de transformación que tenemos por delante de las organizaciones es reposicionar al líder de arriba de la pirámide, al centro del equipo, ayudándolo a que pueda compartir conocimientos y enseñar a ese equipo de jóvenes que hoy está demandando conocimiento y no jerarquía. Tarea que no es fácil, pero que las compañías cada vez se mueven más concretamente hacia modelos de equipos de trabajo mucho más que a pirámides. La manera en la cual organizamos esos equipos de trabajo es fundamental para que ese equipo sea eficaz. Inclusive más, hay una tendencia que tiene que ver en el mundo del trabajo actual, que tiene que ver con la creación de equipos espontáneos, que inclusive potencia más al propio equipo, que tiene que ver con yo como empleado poder elegir con quién trabajar en mi equipo. Si yo tengo una afinidad, si yo tengo un interés común, si yo me llevo bien con José, por ejemplo, quisiera trabajar en ese equipo y seguramente voy a ser mucho más eficaz si lo tengo a José en ese equipo que si tengo a Pedro, con el cual no tengo una buena relación. Entonces, el líder también, al estar en el centro de esa network, debe permitir esa autodefinición de los grupos en base a las afinidades personales, cosa que no es fácil en modelos tradicionales y de gente que proviene de modelos tradicionales de mando y de jerarquía. Liderazgo virtual, también lo mencioné. El liderazgo virtual tiene que ver con cómo nos acostumbramos a esta manera de comunicarnos. Cómo logramos que gente que no está en mi mismo lugar de trabajo, que a lo mejor está en otro país o está en su casa, pero también es parte de mi equipo, logre tener una comunicación conmigo que sea armoniosa y en la cual ambos podamos ganar algo. Lamentablemente, insisto, quienes somos de generaciones anteriores, todavía estamos acostumbrados a la relación cara a cara, al trabajo codo a codo, y mucho menos a la interacción virtual, que es lo que el mundo actual demanda. Entonces también la pregunta sería, ¿cómo construimos modelos de liderazgo, sobre todo para quienes somos de otras generaciones, que nos acerquen y que nos ayuden a construir engagement y relación de una manera virtual y no presencial? Balance entre vida y trabajo, ni hablar. Este es un tema ya súper trillado y que hemos hablado innumerable cantidad de veces. Pero el punto final es cómo como compañía puedo ofrecer un trabajo que no se lleve mi vida, sino que puedo ofrecer una vida que incluya el trabajo, sería. De esa manera, en la medida que nosotros entendemos que un valor central para los más jóvenes es esa compensación entre lo que en las horas que invierto en mi trabajo y las horas de vida que me quedan para hacer un montón de otras cosas que también me interesan, está balanceada, es que un empleado va a querer quedarse o no va a querer quedarse. Es tan fácil como eso. Por eso cuando las compañías hablan de modelos de trabajo flexible, horario flexible, oficinas virtuales, al final del día de lo que están hablando no es de un beneficio para el empleado. De lo que están hablando es de cómo creo una mejor manera de trabajo para que los más jóvenes quieran quedarse y quieran dar más de ellos. Por eso a mí a veces las discusiones cuando hablamos de Work and Life Balance me parecen prehistóricas, porque todavía necesitamos explicar cuáles son los beneficios de un balance más equitativo entre vida y trabajo cuando está demostrado prácticamente cuáles son los beneficios, que tienen que ver con la productividad de la mano de obra. En la medida que yo puedo balancear mis horarios, puedo balancear el lugar donde trabajo con mis intereses personales, obviamente voy a tener más ganas de quedarme acá y voy a ser mucho más productivo. Por otro lado, con la cantidad de trabajo, con el workload, con la cantidad de responsabilidades múltiples que cada vez tienen
más los empleados, cada vez son más tareas, tareas cruzadas, dobles responsabilidades, triples responsabilidades. Si yo no tengo flexibilidad en la manera en la que trabajo, termino quemando a la gente. Entonces también la mayor cantidad de responsabilidades, la mayor cantidad de demanda a los empleados, tiene que tener digamos, un cable a tierra que tenga que ver con ese balance entre vida y trabajo. Importante, porque el valor de la transparencia y la justicia para esta generación es todavía más importante que para las generaciones anteriores. Analicen, si no, y muchos de los que están aquí escuchando esta conferencia son parte de esa generación, los últimos 3 o 4 procesos de cambio globales más fuertes sociales que hubo en el mundo. La primavera árabe, en donde en muchos países árabes, a través de las redes sociales, los jóvenes empezaron a impulsar cambios muy fuertes en los sistemas gubernamentales y políticos de esa parte del mundo. Los indignados en España, donde a partir de la crisis profunda económica que vivió España, también jóvenes de entre 20 y 30 años a través de las redes sociales movilizaron a todo un país para cuestionar fuerte lo que estaba pasando en la política española. Podemos mencionar también todo lo que fue el premundial en Brasil, en donde también los jóvenes a través de las redes sociales movilizaron a un gobierno cuestionándolo por los gastos exorbitantes en la organización del mundial, e hicieron tambalear a un gobierno. Si puedo dar 1000 ejemplos del impacto y de la necesidad de transparencia y justicia interna que tiene esta generación y de los mecanismos que utilizan para reclamarla. Cuando hablamos de las compañías es exactamente lo mismo. Las compañías necesitamos de políticas transparentes, online, comunicadas, para que todos los empleados sepan de qué manera son tratados y que son igualmente tratados que sus compañeros y sus colegas. La justicia interna en las compañías viene de las políticas claras, al igual que la justicia interna en las naciones viene del cumplimiento de las leyes. Las leyes para las naciones son las políticas para las compañías. En la medida que yo como compañía tengo políticas comunicadas y todos saben cómo van a ser tratadas en igualdad de condiciones, es que los más jóvenes sienten que hay justicia interna. Si eso no ocurre, lo que sobrevive es la discrecionalidad de un líder que puede decidir en base a su preferencia y no una política clara cómo tratar a un empleado o cómo tratar al otro en base a sus preferencias. Por último, y para cerrar, pero no menos importante, que también lo mencioné, la pregunta sería también es cómo logramos que los líderes del presente estén preparados para el cuestionamiento permanente, para la contención, para la escucha y para el feedback. Y ahora sí me pongo un poco del lado de lo que son los líderes, tratando de entender cuál es la complejidad. Piensen de dónde vienen esos líderes, que son personas que se criaron hace 20, 30 años bajo el mandato de la jerarquía y del no cuestionamiento. Esa fue su vida laboral, acompañada de larguísimas horas de trabajo, que después vemos o no si valieron la pena, pero que sí fueron muchas horas, fueron horas extras, fueron fines de semana, fueron demandas de jefes que solo atendían a un proceso jerárquico. Bueno, esa gente que vivió todo ese fenómeno sociolaboral es hoy quien está liderando la mayor cantidad de las compañías. Para esa gente que se formó y se desarrolló en un formato totalmente diferente al de hoy, este cuestionamiento permanente de lo que son ellos como jefes es muy difícil de aceptar. Paralelamente también es muy difícil trabajar en la contención de los más jóvenes, en la escucha y en el feedback. Entonces, entendiendo lo que son los modelos de liderazgo actual, que tienen mucho más que ver con el pasado que con el presente, el gran desafío es de qué manera logramos que los líderes actuales logren dejar la jerarquía, aceptar el cuestionamiento y trabajar en la contención de los más jóvenes. No es un proceso fácil, pero es un proceso inevitable y absolutamente necesario para las organizaciones. Lo interesante de esta historia, porque obviamente no es una foto, sino es una película, que dentro de muy pocos años quienes van a estar ingresando al mercado de trabajo y al mundo del trabajo son los de la generación Z. La generación Z son los adolescentes del presente. Y la generación Z tiene como característica marcada
aún mayores niveles de ansiedad que la generación Y, aún mayores niveles de cuestionamiento, aún menores niveles de respeto por la jerarquía, y muchas características de la generación pero exacerbadas. La pregunta entonces es también, para quienes hoy son de la generación Y, ¿cómo se van a preparar para el cuestionamiento todavía más radical de los jóvenes de la generación Z que están viniendo en los próximos años? No va a ser un trabajo fácil, va a ser un trabajo arduo. Piensen que tienen una ventaja que tiene que ver con el entendimiento de la tecnología. Son nativos digitales y al ser nativos digitales, la forma en la cual se comunican y se conectan es mucho más fácil para un joven de la generación Y con uno de la generación Z. La gran diferencia es que la generación Z ingresó al mundo tecnológico todavía a edad más temprana que los de la generación Y. ¿Por qué? Porque no existe más la barrera del teclado. En el pasado, para ingresar a la tecnología estaba la barrera del teclado. Entonces, si uno no sabía leer y escribir, no podía acceder a la tecnología, porque tenía que pasar por el teclado. En la actualidad, a partir de los dispositivos móviles, táctiles, los niños al año de vida ya tienen acceso a la tecnología. Entonces, cuando llegan a los 6 años, pasaron por el salto de pantalla en pantalla tan rotundo que su nivel de ansiedad y su nivel de conexión tecnológico es tan alto que logra que inclusive la escuela primaria sea rudimentaria. Y esto lo hablábamos acá en Wormhole cuando empezamos en el día de hoy a plantear la conferencia. Piensen esto simplemente. Un niño que desde el año está en contacto con el iPad y salta de ese dispositivo tecnológico a la PlayStation, de la PlayStation a la red social y de la red social al teléfono móvil. Que no logra aburrirse. El gran problema de los más jóvenes, de los niños actuales, es que no logran aburrirse, porque este salto de dispositivo en dispositivo hacen que estén conectados y divertidos, entre comillas, permanentemente. Ese salto permanente se encuentra a los 6 años con un modelo educativo en el cual hay una señora frente a un pizarrón que le habla durante 2 horas seguidas sobre la clorofila o sobre la revolución industrial. Obviamente, la conclusión de ese proceso en el cual jóvenes que estaban acostumbrados al mundo tecnológico se encuentran con el problema del sistema educativo, que tiene que ver con horas extensas de gente hablando frente a un pizarrón, hace que las instituciones educativas hoy se encuentren con una banda y un grupo gigantesco de gente ansiosa y desfocalizada. De allí que la explicación más fácil para las instituciones educativas es el déficit de atención, que pareciera ser que es un virus que inundó a todas las escuelas primarias y secundarias, cuando al final del día lo que yo creo es que si se quiere, ese déficit de atención no está tan relacionado con las personas que ingresan al sistema educativo, sino con lo que es el sistema educativo, que no tiene métodos de conectividad, no tiene procesos de comunicación, de virtualidad adecuado para jóvenes que se han criado de saltos en dispositivo a dispositivo. Entonces, el desafío para la generación Y, además de ayudar a los líderes actuales de otras generaciones a transformarse, también tiene que ver en cómo van a recibir en el mercado de trabajo a los que hoy son los jóvenes de la generación Z. Y creo que hasta ahí llegué y estoy casi en tiempo con lo que nos habíamos planteado. Si les parece, podemos hacer algunas preguntas. Pueden levantar la mano online y la vamos a escuchar. Agostina Berni, que levantó la mano, si quiere hacer la pregunta, va a habilitar el audio acá, José, así que vas a poder hacer la pregunta con el audio abierto para vos. Por chat, porque aparentemente no hay audio en la sala. No hay más lugar. El problema es que no hay más lugar. Está colapsado por la cantidad de gente. Entonces, por ahí si podés hacer la pregunta por chat, buenísimo. Algunas iniciativas. ¿Podrías compartir algunas iniciativas que han implementado en Unilever en relación a estos desafíos? Es una buena pregunta.
Por suerte en Unilever, nosotros hace ya unos cuantos años veníamos trabajando no solo en el entendimiento de las demandas de las nuevas generaciones, sino también en la transformación de la propia compañía. Insisto, como decía antes, nosotros vendemos productos esencialmente a jóvenes. Y en la medida que esos jóvenes vayan creciendo, inclusive van a definir más la compra de los hogares de lo que lo hacen hoy. Con lo cual, inevitablemente, tenemos que crear una compañía y adaptar una compañía para que ellos se quieran quedar. Entonces, muchas cosas hemos hecho en el pasado. Nunca me gusta hacer marketing ni demasiada publicidad de lo que hago en la organización de trabajo, pero sí hemos trabajado mucho con todo lo que son horarios flexibles. Hoy en prácticamente en toda Latinoamérica no hay horarios de ingreso o egreso formales. En casi todas las operaciones se trabaja, por ejemplo, hasta el viernes al mediodía. Obviamente creando mayores espacios de vida personal a partir del viernes. Hay un programa muy ambicioso que se llama Agile Working, en donde casi todos los empleados tienen la posibilidad de conectarse virtualmente a través de su tecnología y no ir físicamente a la oficina. Hemos hecho desde el punto de vista de si se quiere, de la infraestructura, una inversión muy fuerte tecnológica para adaptar la forma en la que trabajamos. Y también hemos hecho un trabajo muy interesante con los líderes, que tiene que ver primero con contarles a los líderes de otras generaciones cómo es esta generación, tratar de influenciarlos y tratar de ayudarlos a entender y también ayudarlos a liderar. Inclusive tenemos un programa muy interesante que se llama Mentoring Reverso, en el cual los más jóvenes capacitan a los líderes de otras generaciones, por ejemplo, en redes sociales, y generan un proceso inverso, digamos, de coaching o de mentoring para enseñarles tecnologías que ellos no conocen. Entonces te diría, para no extenderme demasiado, hemos hecho mucho, siempre con efectos, siempre con problemas, porque nada me gusta menos que contar una organización perfecta que no lo es. Hemos tenido retrocesos, hemos tenido cuestionamientos, hemos tenido problemas, pero la dirección creo que es concreta y eso también ha mejorado mucho el clima interno por un lado y por el otro lado, por suerte en Latinoamérica nos ha convertido en el empleador preferido en casi todos los países. Así que un poco ese es el resumen. Seguimos y seguimos por chat, ¿no? Está muy buena la pregunta. No sé si la lograron, si la lograron escuchar la pregunta, pero las generaciones son más comprometidas y obviamente los negocios controversiales están bajo la lupa. Lamentablemente para esos negocios, hoy cada vez es más difícil conseguir que los jóvenes se acerquen a trabajar con ellos. A ver, voy a poner algo paradigmático sin nombrar ninguna compañía, pero las tabacaleras diría, quizás uno de los casos más paradigmáticos de compañías en donde los jóvenes no se sienten cómodos. Y esto está muy relacionado a el sentido del trabajo que yo les decía. Cuando uno habla del sentido de trabajo, también está hablando de qué estoy haciendo acá y para qué está esta compañía en el mundo, para qué está esta compañía en la comunidad en la que yo trabajo. Con lo cual, si es difícil para muchas compañías que tenemos propósitos, digamos, que tienen que ver con la sustentabilidad, que tienen que ver con el bienestar personal, es difícil todavía generar ese compromiso. Para los negocios controversiales es todavía aún más difícil, porque es muy difícil el mensaje y la comunicación para los jóvenes, porque una tabacalera, ¿qué puede decir respecto de su fin último como organización? Es muy difícil. Insisto, yo tengo la suerte de trabajar en una compañía en la cual coincido absolutamente con su objetivo último, que es reducirle el impacto ambiental duplicando el negocio. Entonces, en ese sentido me siento muy cómodo. Pero claro que sí, cada vez más las compañías están bajo la lupa de los más jóvenes y por eso también es que muchos jóvenes prefieren trabajar en ONGs que trabajar en compañías con fines de lucro. Es decir, los fines de las ONG son en algún sentido mucho más nobles y mucho más transparentes que la de muchos negocios en el mundo. Y por eso hay un corrimiento tan fuerte también de jóvenes trabajando en ONGs. Así que gran dificultad para quienes tienen objetivos que a la vista de la población no son tan transparentes. Muy buena pregunta. Ese es un trabajo
yo diría, tan difícil como el de hacer entender a los más grandes sobre las nuevas generaciones. La verdad que es un trabajo muy pormenorizado que tienen que hacer las compañías, porque como yo les decía, por ejemplo, en el caso de Unilever, nosotros tenemos gente que tiene de 20 años, pero otra que tiene 30, otra que tiene 40, 50 y hasta 60 años de edad. Y lo que para un joven de 25 puede ser algo interesante, un beneficio atractivo, para una persona de 50 puede ser exactamente lo contrario. Lo que para un joven es un beneficio que tiene que ver con la virtualidad en el trabajo, para una persona de 50 significa no estar trabajando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que yo decía al principio, son paradigmas laborales diametralmente opuestos. Para uno es flexibilidad para trabajar mejor, y llevándole a un extremo muy rudimentario, pero para que se entienda, para la otra persona de 50 años es vagancia, trabajar desde la casa. Digamos, con esto quiero decir que los paradigmas son rotundamente tan diferentes que acercarlos requieren de un trabajo muy artesanal por parte de la gente que trabaja en capital humano, que tiene que ver con cómo logramos que esos paradigmas se conozcan mutuamente, se acerquen y sean respetados. Y de allí la diversidad que yo mencionaba antes. Si nosotros logramos crear una cultura realmente diversa en la organización en la que trabajamos, esa diversidad va a recibir la diferencia generacional también y la va a tolerar. Lo importante no es cambiar el paradigma de cada generación. Yo no voy a tratar de que una persona de 50 años cambie su forma de pensar, ni tampoco voy a tratar de que un joven de 25 la cambie. Lo que sí voy a tratar de hacer es que ambos paradigmas sean respetados en la propia organización y encuentren un lugar de comunión en la cual, a partir de ese respeto, puedan trabajar juntos y sean más eficaces. Entonces, ese es el trabajo cultural y de interacción y de comunicación que tenemos que realizar entre las generaciones. Contar, influir y acercar. Sí, preguntan cómo está asumiendo Unilever el reto de las nuevas generaciones versus las generaciones anteriores. Bueno, es un poco lo que estaba mencionando antes. Nosotros tenemos un promedio de edad muy bajo, tenemos muchos jóvenes, de hecho todos los programas que tenemos de jóvenes profesionales de pasantía incrementan también la cantidad de jóvenes y obviamente todo lo que hemos estado haciendo, lo que dije antes, transformar la propia organización para que la gente se quiera quedar más, quiera pasar más tiempo, no ya ofreciendo lo que ofrecíamos antes, porque eso creo que es importante. En el modelo anterior nosotros, cuando un joven entraba a trabajar en Unilever, le prometíamos que en 10 años iba a llegar a este puesto, a este lugar, y le íbamos a dar esta carrera, y eso es algo que hoy a los jóvenes no les importa, no les interesa, porque ningún joven entra hoy en una organización pensando que se va a quedar 10 o 15 años. Entonces, lo que hemos hecho es cambiar la propuesta de valor como empleador. Y ya no hablar tanto de lo que te voy a dar en 15 años, en 20 años, la carrera, sino que te voy a hablar de lo que te doy hoy. Te ofrezco algo hoy que tiene que ver con un balance de vida personal y laboral más interesante, con flexibilidad de horarios, con virtualidad para tu trabajo, con equipos remotos, con equipos virtuales, con un liderazgo también de alguna manera más flexible. Es decir, te doy cosas en el presente que te ayuden a dar esa extra milla hoy. Y no te pido que te comprometas conmigo por 10 años, porque te estoy pidiendo algo que seguramente no te interesa hacer y que no te interesa comprometerme. Entonces, la ecuación cambió. En lugar de ofrecerte mucho a largo plazo, te ofrezco algo hoy en el corto plazo y trato que realmente eso te interese y te puedas quedar. Bueno, hablan de las pymes familiares, que es un gran tema, ¿no? Porque quizás en las pymes familiares esta idea de la diferencia generacional se acrecienta en la medida que el dueño probablemente sea de una generación muy anterior y que los paradigmas familiares y sociales de ese dueño sean bajados de una manera rotunda para el resto de la organización. Entonces, la verdad es que para esas organizaciones es cada vez más difícil retener a sus empleados. ¿Por qué cada vez es más difícil? Porque en la medida que el líder supremo, el dueño de la organización,
no logra entender el cambio que está aconteciendo, termina ocurriendo lo que está ocurriendo, que los niveles de rotación en las pymes familiares es muy alto y cada vez es más difícil retener y cada vez es más difícil entrenar y reentrenar a los que se van y a los que entran. Entonces lo que termina ocurriendo es que probablemente quienes trabajamos en el área de capital humano tenemos la mayor responsabilidad posible, o la más importante en una organización hoy, que tiene que ver con cómo influimos al dueño, al número uno y al líder, para que también, de alguna manera, flexibilizando la organización, ayude a flexibilizar los negocios. Porque, de nuevo, pensemos lo que va a ser el mundo de los negocios en 10 años. En 10 años, el mundo de los negocios tal como lo conocemos hoy no va a existir. Cuando digo no va a existir es, no creo que existan supermercados, digo, y lo voy a llevar a un extremo, quizás no sé, en 10, en 20, 30 años. Probablemente no existan supermercados. El e-commerce va a ir desplazando, como ya está ocurriendo en los países centrales, a la compra en punto de venta. Va a ocurrir lo que pasó con la música. Las grandes discográficas están desapareciendo básicamente porque no hay compra física de música. El streamline, la música digital, ha hecho ir desapareciendo a toda una industria que no se dio cuenta que había que cambiar a tiempo. Puedo dar 1000 ejemplos del cambio rotundo que ha habido en el mundo de los negocios que tienen que ver con no anticipar lo que viene. En el caso del consumo masivo, que es el negocio que más conozco, obviamente nuestro gran desafío para los próximos años está en cómo vamos a comercializar con gente que va a comprar virtualmente, que va a querer relacionarse con sus productos a través de medios digitales. Otro ejemplo clarísimo es el mundo del turismo. O sea, las empresas físicas de turismo están desapareciendo, porque compañías como Despegar o Book o Book.com o tantas otras hacen que el proceso de compra sea cada vez más virtual y menos físico. Cuando digo esto, digo, las pymes, así como las compañías grandes, que no entiendan hacia dónde va el mundo y que logren ver ese cambio externo, que a su vez se traduce en un cambio interno, que tiene que ver con esos consumidores que van a comprar todo virtualmente, tenerlos dentro de la organización, es probable que vayan extinguiéndose. Porque la digitalización del mundo económico va a llevar a que el modelo de organizaciones que hoy tenemos no exista más. De así que ya no es si soy bueno o malo con mis empleados, sino que tiene que ver con cómo voy a hacer, digamos, sustentables mis negocios en el largo plazo. Mira, si querés hacemos una pregunta más. Es una gran pregunta. ¿Qué país a través de leyes o modelos ha entendido más este cambio y en ese sentido, digamos, ha ido modificando el statu quo? Yo conozco unos cuantos países, por suerte, y diría que, aunque parezca mentira, en Latinoamérica no estamos tan lejos. La verdad que creo que no estamos tan lejos de lo que es el mundo desarrollado en lo que tiene que ver con flexibilidad. Hay un país muy paradigmático que yo conozco y que realmente me impactó mucho, que es Singapur, que está muy cerca de China. Es un país en el cual, para que se den una idea, el Estado recluta a los principales 200 primeros promedios de las universidades. El Estado. Y el Estado también fomenta todo lo que tienen con los startups privados. Entonces, los jóvenes que hoy en día realmente no tienen tantas ganas de trabajar en una gran corporación con políticas, normas, procesos internos, evaluaciones, que realmente son muy aburridas. Las compañías no nos damos cuenta de lo aburridos que somos para los jóvenes. Entonces, Singapur lo que dice es, yo sé que les aburre mucho trabajar en estas grandes compañías, entonces yo voy a financiar startups. Lo que voy a hacer es darte fondos para que vos, como un emprendedor joven,
desarrolles productos y servicios para las grandes corporaciones. Y esa es, diría, la flexibilidad llevada a su máxima expresión, que es hacia donde vamos las organizaciones también, es a tener cada vez menos gente en la propia corporación, en el core, y muchísima más gente fuera, satélite, creando, innovando, vendiendo servicios y productos para que nosotros los podamos utilizar internamente. Este es el modelo de startups que ocurre mucho en Asia. Singapur es el que conozco particularmente, y que me parece que es lo que va a ir replicándose en el mundo de las organizaciones. Organizaciones corporativas y corporaciones aburridas, cada vez más chicas, cada vez inclusive con menos procesos, menos controles, pero además más chicas, y con muchas startups, muchos satélites alrededor que traigan la innovación, el entrepreneurship y digamos, la energía que a veces no tienen las grandes corporaciones. La anteúltima. Sustentabilidad, preguntan sobre la sustentabilidad en Unilever. Bueno, sustentabilidad es, en la generación Y, sustentabilidad en Unilever es, diría, la pata más importante que tenemos del negocio, ¿no? Hay un compromiso de Unilever de reducir a la mitad el impacto ambiental de acá al 2020, y para eso se toman muchísimas decisiones. La verdad que digamos, la visión última es súper atractiva para los más jóvenes. Entonces, los comprometemos a través de medidas concretas en la propia compañía, entonces los involucramos en procesos de activación de aspectos sustentables permanentemente, por ejemplo en campañas en colegios para trabajar con los más chicos respecto de la importancia de la sustentabilidad. Los involucramos en procesos de cambio que nos ayuden a transformar los procesos que no son sustentables, también a pensar con el consumidor cómo usar también de manera más racional los recursos como el agua, sobre todo el agua, que es de las cosas que más utiliza en los productos de Unilever. Es decir, tratamos de involucrar a los empleados en casi todos los procesos de revisión sustentable que tenemos. Y son muchos, y no los quisiera aburrir con eso, pero sí cada marca de Unilever tiene una plataforma de sustentabilidad a la cual los empleados y los jóvenes se suman. Con eso creo que estamos. Quedarán algunas preguntas pendientes, pero ya estamos en el tiempo. La verdad que agradecer a Wormhole por la propuesta, que me encantó desde el principio, a Granica también, que siempre está presente con el libro, y realmente a todos que participaron, que realmente excedió de alguna manera las expectativas que teníamos por la cantidad de gente, y de todos los países de Latinoamérica, México, Chile, Colombia, en fin, de todos los países, así que particularmente un agradecimiento enorme, realmente espectacular cómo salió la interacción, y muchísimas gracias por compartir esta hora y media conmigo con estas reflexiones. Suerte.